Muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar de la infección por el virus de la inmunodeficiencia. Bien, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es el tema que hoy nos toca. El VIH es un virus del tipo ARN perteneciente a la familia Retroviridae. Es un retrovirus y dentro de la subfamilia de los Lentiviridae, ¿sí? Es un retrovirus, es decir, que convierte su ARN en ADN. Bueno, haciendo un poco de historia, en 1981 se comunicaron los primeros casos de neumonía por Pneumocystis jirovecii. En ese entonces se llamaba Pneumocystis carini. Y una patología que se denomina el sarcoma de Kaposi, y tenían una característica que aparecían en pacientes que eran homosexuales y también en muchos que tenían adicción de droga por vía parenteral, ¿no? Bueno, se fueron agrupando esos pacientes, ¿no? Llamaban la atención esas características que siempre ocurrían en esos tipos de pacientes y definitivamente más o menos alrededor del 83-84 cuando se demostró que un virus era el agente etiológico responsable de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahí se le denominó, ¿no?, a este virus con el virus de la inmunodeficiencia humana. Bien, siguiendo un poco con la historia del virus de la inmunodeficiencia humana, la verdad es que en estos 83, 93, casi ya 40 años, ¿no?, de enfermedad que tenemos desde el descubrimiento del virus, se ha avanzado muchísimo. La historia al comienzo, ¿no?, era tener el diagnóstico y prácticamente era una sentencia, ¿verdad?, de fallecimiento. Los pacientes fallecían todos. Hay muchos actores y famosos, ¿no?, que fueron cayendo a lo largo de la historia, lastimosamente, hasta que más o menos alrededor del cerca de los 90, ¿no?, aparecen las primeras drogas, el AZT, que tenía muchos efectos secundarios, ¿no?, y no era del todo efectiva, hasta que en 1995-96, ¿no?, entran en escena los cócteles de droga, ¿no?, varios fármacos para tratar la infección, varios antivirales en conjunto, ¿sí?, la terapia antirretroviral, y de gran efectividad que se fue llamando, ¿no?, porque eran más efectivos lo que se llamaba el Targa, ¿sí?, se llama hasta ahora. A partir de ahí, pues, se marcó un hito importante dentro de la historia de esta enfermedad, porque los pacientes realmente había un antes y un después, ¿no?, de la aparición de estos fármacos que cambió el curso de la enfermedad. Bueno, tanto es así que con el tratamiento actual, ya desde hace varios años, ¿no?, que los pacientes seropositivos pues tienen, si hacen bien el tratamiento, una esperanza de vida similar a los seronegativos. Bien, ¿y cuáles son nuestros datos en relación al VIH? Estos datos están extraídos, ¿no?, del informe de PRONACIDA, que es el Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud de nuestro país. Y este informe es del 2020, o sea que son datos relativamente recientes. Desde el inicio de la epidemia en nuestro país, en el año 1985 hasta el 2019, se registraron un total de 22.531 personas con el diagnóstico de VIH, de las cuales 6.501 estaban categorizadas como SIDA. Nos vamos a ir viendo después los estadios en el momento del ingreso. En el año 2019 se registraron 1.605 nuevos diagnósticos de VIH. En el mismo periodo citado se encuentran con registro de 6.643 personas fallecidas. Por tanto, al finales del 19 se registran 15.800, casi 16.000 personas, ¿no?, que viven con el VIH.
La tasa de nuevos diagnósticos de VIH en personas de 15 a 19 años y de 20 a 24 años presenta una tendencia ascendente. Este es un tema a tener en cuenta e insistir, ¿no?, con la prevención. En los últimos 10 años se ha incrementado de una tasa del 9,7 por cada 100.000 a 14,10,1 por cada 100.000 en esta franja etaria de jovencitos, 15 a 19 años, y de 20 a 24 también se ve un aumento aún más importante, ¿no?, de 27,35 a 43,79 por cada 100.000 habitantes respectivamente. Bueno, todos estos datos pueden acceder ustedes con más detalle en la página del Ministerio de Salud en el Programa Nacional del SIDA, ¿no?, PRONASIDA. Bueno, recordando un poquito los aspectos ya de la microbiología del virus, hay dos tipos, ¿no?, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el responsable de la mayoría de los casos de enfermedad en el occidente de nuestro medio. El de tipo 2 presenta mayor homología evolutiva con el virus de la inmunodeficiencia en simios, y es más frecuente en mujeres que en varones, y en la zona de África subsahariana produce una infección que es menos agresiva y tiene la particularidad de que tiene una resistencia intrínseca a uno de los grupos, ¿no?, que usamos como tratamiento, que son los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos. Bien, entonces, aquí tenemos dos esquemas, ¿no?, de la estructura del virus. Es una partícula esférica que contiene en su interior dos copias de ARN, ¿no?, tiene un ARN bicatenario, ¿no?, son dos copias de dos cadenas de ARN, junto con la maquinaria enzimática. Y permite la formación de ADN en el citoplasma de la célula huésped y la posterior integración de este material en el genoma de dicha célula. Este es lo que llamamos el ADN proviral. Vamos a ir viendo en las diapositivas siguientes cómo se hace todo este proceso. Bueno, hay una secuencia de genes, ¿no?, que codifican una serie de conjuntos de proteínas importantes. Hay una secuencia de genes que codifican estas proteínas principalmente que están en lo que se llama la envoltura, ¿sí? El GP, la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, estas están codificadas por un grupo de genes que se denomina envoltura, ¿sí? Después tenemos otro grupo de proteína, de genes, que codifica esta proteína, que es la P24, ¿sí?, que se encuentra, a ver si vemos aquí mejor, aquí, ¿no?, en la nucleocápside. A ver, aquí está señalada como si estas pelotitas de color naranja, en la nucleocápside. Y después tenemos otro grupo de genes que se denominan pool, ¿sí?, que se encargan de la síntesis de estas enzimas, de la maquinaria enzimática muy interesante que tiene este virus. Tenemos en primer lugar la transcriptasa inversa, que lo que hace es pasar su ARN a una forma de ADN. Después tenemos las integrasas, ¿no?, que integran ese ADN, ese nuevo material, al ADN de la célula infectada, que en este caso es un linfocito T. Y finalmente tenemos el grupo de las proteasas, que lo que hacen es el ensamble de las nuevas partículas virales dentro del linfocito T para la replicación viral, ¿no?, y que salgan más virus de la célula. O sea, utiliza, ¿no?, la maquinaria de nuestra célula del linfocito T para hacer todas estas transformaciones, ¿no?, y generar nuevos virus, y de esa manera anularle al linfocito T, ¿no?, anularle al linfocito T, impidiéndole que cumpla su función, que, como vamos a ver, es la base fundamental de la morbilidad
¿no?, de este virus, la inmunodepresión que genera por la falta de función de los linfocitos T. Aquí a la derecha pues tenemos un poquito más de lo mismo, ¿no? El GP120 son las glucoproteínas estas que están en la superficie y que son las que se unen, ¿no?, al CD4, o sea que a los linfocitos o a las células, porque los linfos y los monocitos pueden tener, ¿no?, los linfocitos CD4 positivos. Estas son las células diana de este virus. Estas dos glucoproteínas son las que se unen a los CD4 positivos. Después tenemos otra vez esta proteína aquí marcada, ¿no?, la nucleocápside P24, que es importante porque vamos a utilizar para el diagnóstico directo de nuestra infección, ¿sí? Aquí esto va a servir para el diagnóstico indirecto porque se generan anticuerpos frente a estas proteínas de superficie y podemos mirar directamente este antígeno, ¿no?, la presencia de esta proteína P24 para hacer el diagnóstico directo. Aquí tenemos las dos cadenas de ARN que comentamos y dentro de este gen que se denominan conjunto POL, ¿no?, tenemos las proteasas, la transcriptasa inversa y las integrasas que comentamos antes. Bien, en relación a la forma de transmisión, ¿no?, la transmisión sexual es la más frecuente. También se puede transmitir por vía parenteral y por vía vertical o perinatal. En relación a la transmisión sexual, la coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual, especialmente si son de tipo úlcero-vesiculosas, ¿no?, esas que habíamos visto en las infecciones que hablamos de ETS, pues estas aumentan el riesgo de infección. Y que el paciente tenga una carga viral elevada también es otro factor que aumenta el riesgo de infección dentro de la transmisión sexual. La transmisión homosexual por sí misma tiene mayor riesgo de infección, pero en número la transmisión heterosexual es mayor. O sea, en número hay más gente heterosexual contagiada que homosexual, pero una relación homosexual tiene mayor riesgo por sí de contagio que una relación heterosexual. La transmisión parenteral, el uso compartido de las jeringuillas entre los adictos a drogas por vía parenteral fue un mecanismo de transmisión muy importante a finales del siglo XX, ¿no?, en la década de los 90. Después la disminución progresiva en el empleo de la heroína por vía parenteral como forma de drogadicción ha hecho disminuir drásticamente esta forma de transmisión. Era una forma importante de transmisión también del virus C. El riesgo de transmisión post-exposición ocupacional, ya sea material quirúrgico o agujas contaminadas con sangre de un sujeto infectado por el VIH, es bajo, gracias a Dios, ¿no? Se estima en alrededor del 0,3%. Y otra vía de transmisión es la vía vertical o perinatal. En relación a la transmisión vertical, ¿qué podemos decir? Que se puede producir en cualquier momento durante el embarazo, pero hay más posibilidad en el tercer trimestre, ¿sí? En el momento del parto o en el periodo postnatal a través de la lactancia materna, que se encuentra contraindicada en los países desarrollados, ¿sí? La infección neonatal en ausencia de tratamiento antirretroviral alguno tiene lugar en el 20 a 30% de los casos. Es alto, eso es alto. Sin embargo, la transmisión vertical ha disminuido drásticamente, ¿no?, en los últimos años gracias a una serie de medidas que vamos a comentar. Una de ellas es el empleo de la triple terapia antirretroviral en toda embarazada e infectada. Para eso tienen que hacerse los controles. Otro es la administración de AZT. Aquí hay que tener en cuenta que el Efavirenz es el fármaco que no se utiliza, ¿sí? Cuando hablemos de fármacos le va a sonar, pero ahora ya les adelanto. Hay un fármaco que se denomina Efavirenz, que es teratogénico, ¿sí? Entonces no está indicado, está contraindicado en la embarazada. Bueno, la administración de AZT por vía intravenosa, uno de los primeros fármacos que se utilizó para el tratamiento, uno de los primeros antirretrovirales utilizados para el tratamiento del VIH, pues se usa el AZT en forma intravenosa durante el trabajo de parto. Se llama una profilaxis intraparto eso. En mujeres que al final del embarazo, es decir, en la semana 35, presentan una carga viral superior a 1000
o si la carga viral es desconocida. Y en las pacientes que se realiza una cesárea electiva en la semana 38, si la carga viral al final del embarazo es superior a 1000 o si es desconocida. O sea, se hace una profilaxis intraparto. Aparte de eso, se emplea también el AZT por vía oral en forma de jarabe en todos los niñitos, en los recién nacidos de madres infectadas que hayan sido tratadas con la triple terapia durante el embarazo, independientemente de la carga viral de estas. Y el empleo de lactancia artificial es otra, ¿no?, de las estrategias que se utiliza para disminuir la transmisión vertical. Bien, hablamos un poco de la estructura del virus, hablamos un poco de la microbiología, hablamos un poco de la historia de la infección por este virus, hablamos de nuestra situación aquí en el Paraguay y hablamos de la forma de transmisión del virus. Ahora vamos a ver un poco cómo interacciona este virus con la célula diana. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño esquema donde vemos aquí una partícula, ¿no?, del virus del VIH, que en primer lugar lo que ocurre es un acoplamiento y fusión de la membrana. Aquí dijimos que participan estas glucoproteínas de membrana, sí, que nombramos antes, la GP120 y la 41, y aquí también hay unos correceptores que participan, ¿no?, que son importantes, que vamos a ver más adelante. Después, en segundo lugar, hay una liberación, ¿no?, del material del ARN del virus. Esto sufre, gracias a las enzimas que tiene, una transcripción inversa y este ARN se convierte en un ADN de doble cadena. Este ADN, en tercer lugar, ¿no?, se integra con el ADN de la célula huésped, ¿no? Es el proceso de integración a través de las integrasas, que era otro grupo, ¿no?, de enzima importante que tiene este virus. Una vez integrado en el material genético de la célula huésped, pues ya le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Le da las órdenes de transcribir, ¿no?, todas las nuevas proteínas para formar nuevos virus, ¿no? Se produce la transcripción y la traducción y posteriormente el ensamble de todas estas nuevas partículas por todas esas proteasas. Y finalmente, pues, la salida de nuevos viriones, ¿no? Así es como se multiplica el virus gracias a la célula del linfocito T y le anula a la función del linfocito T. Bien, aquí tenemos otra vez lo que habíamos comentado, ¿no?, en el esquema anterior. Una vez producida la infección por las vías previamente citadas, tiene lugar la invasión de estas células dianas del VIH, que son cuáles, ya dijimos, ¿no?, aquellas que exhiben en su superficie una estructura proteica, que es el receptor CD4, que se une a la proteína GP120 de la membrana externa al virus. Este reconocimiento, ¿qué es lo que hace? Induce un cambio conformacional que va a permitir que el virus entre al interior de la célula huésped mediante un proceso de absorción, de fusión e internalización. Hay dos tipos de células que tienen en su superficie esta proteína que actúa como receptor del VIH, los linfocitos TCD4 y todas las células del sistema monocito macrofágico que también presentan el receptor CD4, es decir, los monocitos, los macrófagos, las células derivadas de los macrófagos como las células dendríticas, las células de Langerhans en la epidermis o las de Kupffer, ¿no?, en el hígado, o la microglía en el sistema nervioso central. Todas estas tienen también receptor para que el VIH pueda penetrar en la célula. Bien, siguiendo con la interacción del VIH con las células dianas, junto con el receptor CD4, ¿no?, que hablamos que se une a la proteína 120, ¿no?, que en realidad es un complejo, es un trímero, debe existir un correceptor para el VIH que pueda fusionarse y penetrar en la célula huésped. Los principales correceptores son estos: el CCR5 y el CXCR4, ¿sí? El empleo por parte del virus de un correceptor u otro se define el denominado tropismo viral, ¿no? Se dice que tiene tropismo por el CCR5 o por el CXCR4, o se dice que tiene un tropismo dual o mixto cuando puede interaccionar con cualquiera de los dos.
Es imprescindible que la proteína GP120 del virus se una consecutivamente al CD4 y a alguno de estos dos correceptores para que el material genético pueda penetrar en el citoplasma de la célula y de esa manera quedar infectada. Algunos individuos tienen unas variantes genéticas defectuosas del correceptor CCR5, particularmente una delección a nivel del cromosoma 32, que no son reconocidas por la glucoproteína 120 del virus, ¿sí? Tiene una alteración en su receptor, entonces no puede reconocer, no se puede unir al final al receptor porque la unión con el correceptor no funciona, ¿no? Entonces esta circunstancia disminuye el riesgo de infección por VIH y también enlentece su historia natural. En relación a esto, una cosa curiosa que seguro van a encontrar en la literatura, por eso les comento, que se ha descrito el caso de un paciente infectado por VIH que desarrolló una leucemia y después recibió un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de un donante con esta alteración genética del correceptor. El donante tenía esta mutación a nivel del cromosoma 32 y al no poder infectar el virus a estas nuevas células hematológicas, las cargas virales se hicieron entonces indetectables, por lo que por primera vez en la historia se ha podido demostrar, ¿no?, una virtual curación de esta infección. A este paciente en la literatura le van a encontrar como el paciente Berlín, ¿no? Tuvo la suerte de que exista en este trasplante alogénico esta mutación. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Habitualmente el diagnóstico de la infección se establece mediante la detección de los anticuerpos frente al VIH, ¿no? Frente al virus de la inmunodeficiencia, lo que llamamos como serología, ¿de acuerdo? Para ello se emplean dos técnicas. La técnica de ELISA, por sus siglas en inglés, y la técnica del Western blot. La primera, la técnica de ELISA, lo que detecta es anticuerpos, ¿sí?, frente a múltiples antígenos del VIH. Por lo tanto, es una técnica muy sensible, una sensibilidad superior al 99,5%, pero poco específica, como suele ocurrir, ¿no?, con las técnicas de mucha sensibilidad. Es decir, que pueden tener falsos positivos. ¿En qué situaciones podemos ver falsos positivos? En infecciones virales intercurrentes, en pacientes que se realizan hemodiálisis, en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Entonces, esta prueba, al ser tan sensible, se utiliza para el screening, ¿sí?, para la prueba de tamizaje. En caso de que el ELISA sea positivo en dos determinaciones consecutivas, el resultado se debe confirmar con una prueba que sea más específica para descartar que estemos frente a un falso positivo. La técnica de Western blot detecta anticuerpos, ¿sí? Detecta anticuerpos ya dirigidos específicamente frente a tres proteínas del VIH. Frente a la glucoproteína 41 y frente a estas dos glucoproteínas que estaban en la envoltura, la GP120 y la P24, ¿sí?, que aparecen en el estudio como bandas en función de su peso molecular. Para que esta prueba de Western blot se considere positiva, debe detectar al menos dos de estas bandas. Si tan solo detecta una de ellas, el resultado se considera indeterminado y nos obliga a repetir la prueba al cabo de unas semanas o a emplear ya una técnica de diagnóstico directo. Hay un concepto que es el periodo ventana que me gustaría comentarles a qué se refiere, ¿no? Se denomina periodo ventana al tiempo que transcurre desde que tiene lugar la prima infección hasta que se detecta la presencia de anticuerpos frente al virus, ¿sí? Hay un tiempo siempre desde que el cuerpo empieza a producir anticuerpos y esos anticuerpos se detecten en los análisis que hacemos. A ese periodo se denomina periodo ventana. Con las técnicas modernas de ELISA, que son ya las de cuarta generación, dicho periodo se ha reducido bastante, a menos de 2 semanas. No obstante, representa una causa relevante de falsos negativos en las técnicas de diagnóstico serológico. La serología tampoco es útil en el diagnóstico del recién nacido porque
porque el paso trasplacentario de los anticuerpos maternos, IgG de origen materno, pueden dar lugar a un falso positivo, o sea que tampoco podemos usar en los niños estas técnicas de búsqueda de anticuerpos. Bien, hablamos de las pruebas indirectas, ahora vamos a hablar un poquito de las pruebas directas. Existen varias pruebas de laboratorio que permiten realizar la detección directa, ya sea del virus o de alguno de sus componentes. Lo que llamamos la antigenemia detecta la proteína estructural, sí, esa que dijimos que está en la parte externa, ¿no?, del virus, en la estructura externa del virus, que era el antígeno P24, ¿sí? Después podemos detectar también los ácidos nucleicos, ¿no?, biología molecular, reacción en cadena polimerasa, la PCR. Perdón, y presenta la ventaja de ofrecer un resultado cuantitativo, ¿sí?, además del cualitativo. Además de decirnos positivo o negativo, podemos saber cuánta carga viral hay. Cuantitativo, podemos cuantificar. El umbral de detección se sitúa en torno a las 50 copias por ml, es lo mínimo que detectan, disculpen. Las técnicas modernas de tercera generación que emplean PCR en tiempo real son más sensibles y bajan un poco su umbral a 25. Pero no obstante, en la práctica clínica habitual se sigue empleando el umbral de 50 copias para hablar de carga viral indetectable. Cuando hay menos de 50, que es el umbral, decimos que el paciente tiene una carga viral indetectable. Hay que recordar que el objetivo global del tratamiento antirretroviral es la obtención de una carga viral indetectable. En la mayoría de los casos se sigue después de una progresiva normalización inmunológica. Es decir, un aumento, ¿no?, de los linfocitos TCD4, y eso hace que mejore la inmunidad del paciente. Bien, aquí en este esquema vemos un poquito cómo es la historia natural del VIH. A ver, vamos a marcar. Aquí tenemos la infección primaria marcada, ¿no?, en este punto, es cuando estamos en contacto con el virus. Aquí marcado de azul vemos una línea que nos marca la disminución de los linfocitos CD4, ¿sí? Vemos que en la primoinfección o en la infección primaria, hay un descenso importante de los linfocitos CD4, pero no menor a 500, ¿sí? 500 va a ser nuestro límite. Es un número importante también esto, porque a partir de 500, ¿no?, o sea, este es el límite por encima del cual 500 o más ya se considera que no hay unos trastornos importantes en la inmunidad. Entonces baja nuestros linfocitos CD4, que son los órganos, las células dianas del virus de la inmunodeficiencia, pero generalmente hasta este valor. Y por otro lado, vemos aquí marcado en rosado la carga viral, ¿no? El virus comienza a replicarse dentro de los linfocitos T, que van disminuyendo porque se van eliminando esos linfocitos T, donde cada vez se replican los virus, se generan muchos virus nuevos y infectan más linfocitos T. De acuerdo, esta es la infección primaria, más o menos hablamos de 0 a 6 semanas, 9 semanas, desde el contacto, ¿no?, de la infección. Posteriormente empiezan ya a generarse anticuerpos, y estos anticuerpos son detectables más o menos a la semana 6, como dijimos. ¿De acuerdo? Aquí se generan ya desde un comienzo, se empiezan a generar los anticuerpos, pero van aumentando y son detectables más o menos a la semana 6. Esto es lo que miramos con el test de ELISA que estuvimos hablando antes. Entonces, al aparecer los anticuerpos, pues la carga viral, ¿no?, va a disminuir, porque esos anticuerpos pues luchan contra esos virus. Entonces, al disminuir esa carga viral, empiezan a aumentar otra vez paulatinamente los linfocitos TCD4. Entonces entramos aquí en un periodo que se denomina de latencia clínica, que dura 8 a 10 años más o menos. ¿Sí? En los niños es un poco menos, pero en los pacientes adultos más o menos 10 años. Entonces, en estos 10 años, ¿no?, empieza a haber
una disminución lenta y progresiva de los CD4 y un aumento progresivo de la carga viral. Y más o menos cuando estamos a este nivel, que hablamos de unos CD4, ¿no?, por debajo de 500 y por encima de 300, ¿no?, entre 300 y 500, aparecen unos síntomas que son generales, ¿sí?, que vamos a ver más adelante. Aparecen unos síntomas que son generales, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una disminución de los linfocitos TCD4 y un aumento de la carga viral. Posteriormente, con la evolución, ¿no?, de la enfermedad, si no se toman medidas, los linfocitos T disminuyen más y generalmente cuando disminuyen están por debajo de 200, que es otro límite importante a tener en cuenta, aparecen lo que llamamos las enfermedades oportunistas que clasifican, ¿no?, a la infección por VIH en un estadio que se denomina C o de SIDA. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la latencia, cuando aparecen las enfermedades, los síntomas generales, estamos en un estadio que denominamos B. Cuando aparecen las enfermedades oportunistas, estamos en un estadio que denominamos C. Y aquí en la infección primaria, en la primoinfección, estamos en un estadio que denominamos A. Vamos a ver después con más detalle esa clasificación. Entonces aquí vemos que con el declive de los CD4, ¿no?, la carga viral tiene un repunte importante hasta que finalmente, pues, si se deja la enfermedad a su libre evolución, pues ocurre el fallecimiento del paciente. Bien, cosas importantes a recordar entonces de la historia natural del VIH. Cuando un sujeto se infecta por el virus, se produce un descenso inicial de los linfocitos TCD4, como vimos en el gráfico anterior, que coincide con la fase de primoinfección. Generalmente ocurre entre las 2 y 4 semanas después de la infección. Esto puede ser sintomática o puede ser asintomática, la primoinfección. Después tiene lugar una recuperación parcial del recuento linfocitario, ¿sí? Vuelven a subir nuestros CD4, vuelve a descender lentamente posteriormente, luego de la fase asintomática, en una duración, el periodo de latencia que comentamos, que puede ir hasta 10 años. Y de modo más rápido en la fase final, con una situación ya de inmunodeficiencia marcada por debajo de 500, a partir de ahí empieza un declive más rápido. Y aparecen las graves enfermedades oportunistas por debajo de 200, ¿sí? Estas son las cifras que tenemos que recordar porque marcan un poco los periodos o las fases de esta enfermedad. Además del descenso de los linfocitos TCD4, ¿no?, que normalmente o inicialmente tiene lugar a un ritmo anual de 50 células, ¿no?, por año 50 células. Pero aparte de estos linfocitos TCD4 que disminuyen, nuestro organismo reacciona de alguna manera, intenta defenderse. Entonces se producen otras alteraciones inmunológicas. ¿Qué alteraciones inmunológicas se producen aparte del descenso de los linfocitos T? Hay una activación policlonal de los linfocitos B con un aumento de los niveles séricos de inmunoglobulina, ¿sí? Intenta el organismo defenderse de alguna manera y hay un aumento entonces de los linfocitos B que producen inmunoglobulina, por lo tanto hay un aumento de inmunoglobulinas. Hay una disminución de la respuesta proliferativa de los linfocitos frente a la estimulación con los mitógenos y hay una inversión del cociente linfocitario CD4-CD8 por disminución de estos linfocitos CD4. Aparte va a haber un descenso de la interleucina 2, va a haber una disminución de los linfocitos natural killer y una disminución de la reacción cutánea a los antígenos de recuerdo. Todas estas alteraciones inmunológicas también se producen aparte del descenso de los linfocitos TCD4. Bien, así como vimos en el gráfico, ¿no?, repasamos la interacción que hay entre los linfocitos CD4 y la carga viral. Vamos a centrarnos ahora otra vez en la carga viral, las cosas importantes que vamos a recordar. Inicialmente hay una replicación masiva del VIH con un pico de carga viral que coincide con la primoinfección, ¿sí? Vimos ese en el dibujo, ¿no?, que había un pico
Durante esta fase tiene lugar la entrada del virus a ciertos órganos o tejidos, como el sistema nervioso central, el tejido linfoide asociado a las mucosas, que se denominan MALT, en los que va a permanecer el virus acantonado de por vida. Esto es lo que en la literatura van a encontrar como santuarios virales y que al final lo que hace es impedir la erradicación total de la infección, aunque sea con tratamiento antirretroviral, ¿sí? Porque los virus quedan ahí acantonados. A continuación se produce la activación del sistema inmunológico del sujeto infectado, expresada entre otros hallazgos por lo que comentamos, hipergamaglobulinemia policlonal, que actúa principalmente reteniendo al virus en los ganglios linfáticos, especialmente mediante las células dendríticas foliculares, de modo que disminuye de forma transitoria esa carga viral detectable. Y esto se mantiene más o menos estable entre 100 y 106 copias por ml durante la fase que es asintomática, para volver a aumentar de forma exponencial ya en la fase avanzada de la enfermedad, ¿sí? Entonces esta es la evolución natural de la carga viral del virus de la inmunodeficiencia. Bien, como casi todas las cosas clasificamos para tener un cierto orden, pues el VIH también se clasifica. Los CDC de los Estados Unidos ya establecieron en el 87 unos criterios para su clasificación, tanto clínica como inmunológica de la infección, y después fueron revisados en el 93, o sea que son bastante antiguas ya. La categoría A incluye la prima infección clínica, como comentamos en el gráfico, ¿verdad? La categoría A incluye la prima infección clínica o el síndrome retroviral agudo en caso de que tenga manifestación clínica o asintomática. O de lo contrario, puede haber una fase de linfadenopatía generalizada persistente. Eso sería una categoría A. La categoría B comprende las patologías que no están incluidas en la categoría A ni en la categoría C y puede manifestarse clínicamente cuando todavía el deterioro inmunológico no es muy grave, ¿no? Por manifestaciones generales. La categoría C incluye ya las enfermedades oportunistas, típicas de las fases más avanzadas de la inmunodepresión. Bien, en relación con la clasificación inmunológica, también se clasifica en tres categorías, ¿sí? La clínica era A, B y C y la inmunológica catalogamos como categoría 1, categoría 2 y categoría 3. La categoría 1 son los pacientes que tienen más de 500 linfocitos TCD4 o más de un 28% del recuento linfocitario total. Dijimos que generalmente más de 500 no hay ningún tipo de manifestación en relación a la inmunodepresión. La categoría 2 son pacientes que tienen entre 200 y 499, ¿no? Por debajo de 500 y igual o mayor a 200. O si hablamos en porcentaje son del 14 al 28% del recuento linfocitario total. Y la categoría 3 son los pacientes que están más inmunodeprimidos con un contagio de linfocitos absoluto menor de 200 o menor al 14% del recuento linfocitario total. Desde el punto de vista formal se considera que un paciente cumple criterios de lo que llamamos SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, si está incluida en la categoría C, es decir, enfermedad oportunista, ¿no? Era la clasificación clínica, ya sea C1, C2 o C3, o sea, si tiene una infección oportunista. Esto es en Europa, difiere un poquitito aquí los criterios. Y en los Estados Unidos también se considera SIDA a los estadios que son A, asintomático, o B, de síntomas generales, pero que en la clasificación inmunológica tengan un recuento de linfocitos menor a 200, ¿de acuerdo? A3 y B3 también se considera en Estados Unidos como si fuera SIDA, y en Europa, en la clasificación de las sociedades europeas, están incluidos los que son de categoría C, es decir, infección oportunista, independientemente del contagio de linfocitos que tengan. Bien, aquí vemos en una tabla, ¿no?, esos detalles que estuvimos comentando, las categorías clínicas y las categorías inmunológicas. Sí, las categorías inmunológicas se hacen de acuerdo al contagio de los linfocitos CD4, mayor de 500 o en porcentaje entre 200 y 499 y menor de 200.
Y las categorías clínicas son los pacientes que están asintomáticos, que tengan una linfadenopatía generalizada persistente o que hagan un cuadro de primoinfección aguda por el VIH, que vamos a ver en la siguiente clase a qué se refiere. Eso clasificamos en la categoría clínica A. Los pacientes de categoría clínica B son los que no cumplen ni lo que dijimos en la A ni lo que vamos a decir en la C. ¿De acuerdo? Y los que están en la categoría C son los pacientes que hacen una infección oportunista. Todos los pacientes con linfocitos CD4 menor a 200 o categoría clínica C son reportados como SIDA, ¿sí? Esto es americano, ¿sí? Ya hicimos la aclaración, que había una pequeña diferencia, ¿de acuerdo? Pero es entonces importante recordar. Categoría C o VIH avanzado o enfermedades oportunistas que vamos a ver en la siguiente clase o inmunosupresión severa. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la atención. En la próxima clase vamos a continuar. Hay una parte 2 de infección por VIH, donde vamos a hablar sobre todo de las infecciones oportunistas que acontecen en estos pacientes.